alegría, qué bendición. Vamos a trabajar en estos minutos, en estas horas de la tarde. Vamos a trabajar un tema bien interesante. Vamos a hablar, hermanos, especialmente un poco de profecía, pero en su aspecto práctico. El tema de la justificación por la fe es uno de los temas más amplios a nivel bíblico. Es un tema, hermanos, que inició desde el mismo Génesis y se sigue distribuyendo por todos los libros de la Biblia y muy en especial en el libro de Apocalipsis, donde la gran mayoría solo vemos figuras, símbolos y no vemos más de allá. Muchos escuchamos el tema de Apocalipsis, temas de Apocalipsis, de profecías, y no entendemos los aspectos prácticos. La gran mayoría nos encanta que nos den información, nos sermoneen con información, tengamos un éxtasis emocional, pero a la final, hermanos, terminamos el tema y creo que seguimos en la misma situación y en la misma tónica. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido de que el libro de Apocalipsis, más que ser gran parte de él simbólico, tiene aspectos prácticos. La profecía, hermanos, en sí nos lleva principalmente a entender nuestra propia condición como pueblo. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, especialmente bajo el marco de las 7 iglesias. Vamos a irnos, hermanos, para entrar en materia. Por cuestión de tiempo, vamos a irnos a Apocalipsis 1:20, que es donde vamos a iniciar nuestro tema en esta tarde. Dice de la siguiente manera, hermanos, espero que sigan la lectura. Tendré que ir un poco rápido para poder abarcar diferentes aspectos. Sin embargo, los más importantes los voy a ir resaltando. Dice allí, hermanos, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a ver, hermanos, si les puedo compartir aquí pantalla. Permítanme un momento para que ustedes vean allí. No, está deshabilitado. Dejémoslo así. Vamos a avanzar así. Entonces, hermanos, la parte de las 7 iglesias, vemos allí de que hay simbologías, hay aspectos que necesitamos entender, hermanos, especialmente de los candeleros. Se le muestra a Juan candelabros, candeleros, y se le muestran también estrellas. 7 candelabros, 7 estrellas. Se nos dice de que estas 7 estrellas, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:20, son los 7 ángeles de estas 7 iglesias. Entonces, hacemos un resumen. 7 candelabros, 7 iglesias. 7 estrellas, 7 ángeles de estas 7 iglesias. Ya teniendo claro esto, hermanos, vamos a mirar porque tenemos que empezar a descifrar aspecto por aspecto. ¿Qué son los 7 ángeles de las 7 iglesias? Para que tengan bien claro esto, los 7 ángeles de las 7 iglesias, que son las 7 estrellas, no son ángeles literales, no son ángeles del cielo. Porque si ustedes miran ahí en cada una de las iglesias, ustedes ven, por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, vemos de que se le escribe a quién, hermanos, no a la iglesia de Éfeso. Noten muy bien la escritura. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso. O sea, de que el ángel es parte de qué, hermanos? De la iglesia de Éfeso. Ahí sí miramos también lo mismo en la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis 2:8, 2:12 escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y Apocalipsis 3:1 escribe a la iglesia de Sardis. Y por último termina, escribe al ángel en la iglesia de la Odisea o de la iglesia en la Odisea. O sea que los mensajes de las 7 iglesias van dirigidas no en sí a la congregación nomás, porque muchos decimos, es que el mensaje es a la iglesia de Éfeso. No, hermanos. El mensaje es al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál es la diferencia? Me preguntarán. Vamos a ir al espíritu de profecía para que nos aclare este punto. El libro Review and Herald, esto está en el 31 de mayo de 1887, párrafo 8. Dice aquí la hermana White de que la obra del ministro representa o es representado, perdón, por las 7 estrellas y es una obra elevada y sagrada. ¿Qué dice aquí, hermanos? Sí, dice que la obra del ministerio es representado por qué, hermanos?
por las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Pues los ángeles. Vamos a mirar otra cita. La vida santificada, página 77, párrafo 1. En su mano hay 7 estrellas que representan a los ministros en las iglesias. ¿Qué representan las estrellas? Los ministros en las iglesias. Vemos otra cita. Este es más conocido. Obreros evangélicos, página 13, párrafo 3. Dice aquí que los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Vemos esto tan interesante, o sea que los ángeles de las 7 iglesias no son ángeles literales, son ángeles figurativos, son ángeles de aquí de la tierra. ¿Y quiénes son? Pues son los ministros, hermanos. Ellos son los encargados de las iglesias. Por eso ustedes ven allí, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, voy a leerlo allí, hermanos, estén allí en Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién le escribe a este ángel? Pues le escribe el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero, hermanos? Pues es Jesús. Él no es un ángel. Él le escribe al ángel. ¿Y qué le dice acerca del ángel? Que es tibio, es pobre, ciego, miserable y desnudo. No puede ser un ángel del cielo, hermanos. Es un ángel figurativo que representa, ya lo leímos en el espíritu de profecía, al ministerio. O sea, hermanos, que así como un hombre responsable llamaría a la cabeza de la familia para querer amonestar a la familia, que es el padre, asimismo Dios, que también es honesto y responsable para con su iglesia, llama a los encargados de la iglesia y les da el mensaje. Llama a los ministros de Éfeso, llama a los ministros de Esmirna, llama a los ministros de la Odisea y les da el mensaje. Les muestra su condición, porque ya vamos a mirar de que la condición de la iglesia es algo secundario a la condición principalmente del ministerio. La iglesia tiene tal condición es porque el ministerio tiene tal condición. Vamos a avanzar, hermanos. Esto se va a poner interesante. Ahora vamos a mirar qué simboliza las 7 iglesias. Ya miramos de que las 7 estrellas, los 7 ángeles, son los ministros. Ahora, ¿qué son las 7 iglesias? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos. Esto es importante mirarlo. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 3 y 4. Quiero que anoten esto y pongan mucha atención aquí. Dice así, hermanos. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, hermanos, de que lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis sí era escrito a iglesias literales que existían en su tiempo. O sea, había iglesias, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardis, la Odisea, eran iglesias que existían en su tiempo. Si ustedes de pronto han estudiado los libros que escribió el apóstol Pablo, él deja allí, en las introducciones de cada libro siempre dice, escribe a la iglesia en Corinto. Y también hay otros donde dice, escribe a la iglesia en la Odisea, en Pérgamo, en Tiatira, en Éfeso, mostrando de que estas iglesias existían en el tiempo del apóstol Pablo, y también al apóstol Juan se le mandó a escribir a estas iglesias que existían en su tiempo. Pero esto tiene una doble aplicación, hermanos, porque tiene una aplicación para el tiempo de Juan, pero tiene una doble aplicación a nivel profético. Porque recordemos de que son cuántas iglesias, hermanos, 7 iglesias. El número 7 indica algo completo y ya vamos a mirar qué significa eso. Dice aquí, hermanos, los nombres de estas iglesias también son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. O sea, anoten muy bien esto. Vamos a mirar los nombres de cada iglesia. El nombre de cada iglesia denota un significado e identifica un periodo de tiempo de la era cristiana. O sea, fueron iglesias que existieron, pero también son símbolo de diferentes periodos de la era cristiana. Y el nombre de cada una de estas iglesias nos van a mostrar, hermanos, en qué era se cumplió cada iglesia o a qué era identifica.
Ahora vamos a mirar, ya dirán, hermano, pero esto solamente es información interesante, pero ¿cuál es la cosa práctica que usted dice? Ya vamos para allá, hermanos. Miren lo que dice esta otra parte. El número 7 indica algo completo. ¿Qué significa el número 7? Pues algo completo. Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, hermanos. O sea, si hablamos de la iglesia en Éfeso, que es la era de la primera era de la primera era cristiana, su mensaje a la iglesia de Éfeso no solamente se aplica a Éfeso. Dice de que este mensaje va y abarca hasta el fin del tiempo. O sea que los mensajes de las 7 iglesias van para nosotros, hermanos. Todos los mensajes, aunque usted no esté en la época de Éfeso, aunque usted no esté en la época de Tiatira, pero cuando estudiemos cada una de sus condiciones, de sus pecados y especialmente de su condición, nos vamos a dar de cuenta, hermanos, que ustedes y yo estamos tristemente, hermanos, en el mismo hueco. Vamos a avanzar. Tristemente no hemos aprendido de la experiencia pasada. Dice allí, hermanos, van hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, hermanos, vamos a mirar diferentes periodos de la historia. Ahora, el punto clave es que vamos a ir a aspectos prácticos, porque estos mensajes van para usted y van para mí. Porque eso significa el número 7, algo completo, algo que llega hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, no vamos a estudiar solo historia, vamos a estudiar verdad presente, hermanos. Vamos a irnos especialmente a lo que nos dice el mensaje de la iglesia en Éfeso. ¿Qué significa la iglesia de Éfeso? ¿Qué significa Éfeso principalmente? La palabra Éfeso significa deseable. O sea, de que el periodo que abarca la iglesia de Éfeso es un periodo donde la iglesia estaba en una condición deseable, hacía de que la iglesia fuera deseable. Esto abarca desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Eso abarca el periodo de la iglesia de Éfeso. Teniendo esto en cuenta, hermanos, vamos a mirar, esto se le llama la era apostólica. ¿Saben cuál fue el último apóstol, hermanos? Por casualidad, fue el apóstol Juan. Ese fue el último que permaneció. Ahora vamos a mirar, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en esta era apostólica? ¿Qué condición estaba la iglesia? El nombre significa deseable, o sea, era una iglesia en una condición deseable. Pero ya vamos a mirar, hermanos, de que tenemos un problemita como seres humanos. Si usted no se va para un extremo, usted se va para otro. Y Satanás cumple su propósito desde que usted se tuerza para un lado o para el otro. Él es feliz con eso. Vamos a mirar porque la iglesia de Éfeso tristemente cayó en eso, hermanos. Dice Apocalipsis 2:1, vamos a mirar el significado de cada aspecto, ¿ok? Porque cada uno de estos mensajes tienen diferentes símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí Jesús se representa como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y también se representa como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa eso, hermanos? Interesante, la gran mayoría solamente leemos historia, pero no. Acá hay diferentes características que tiene Jesús, especialmente en estos diferentes periodos de tiempo. ¿Qué significa exactamente eso? Tener las 7 estrellas en su mano y andar en medio de los 7 candelabros. Pues se los voy a decir pues de forma irónica, ya vamos a mirar al significado de forma clara, ya vamos a ir al significado de acuerdo a la luz del espíritu de profecía, pero tener algo en su mano, usted cuando tiene algo en su mano es porque usted tiene control de eso. Cuando el Señor le dice de que Él tiene las estrellas en su mano, ¿quiénes son las estrellas, hermanos? Los ministros. ¿Y qué está diciendo el Señor? Yo tengo a quienes, a los ministros en mis manos. O sea, no se me salen de aquí. Yo tengo control sobre ellos. Y eso pasaba en la iglesia de Éfeso. Dios tenía control de los ministros. ¿Quiénes eran los ministros en el tiempo de Éfeso? Los apóstoles. Ellos eran divinamente inspirados. Por eso es que Cristo los tenía en sus manos. Ahora vemos también de que Él anda en medio de los candelabros. ¿Qué significa?
de que la presencia de Cristo es permanente en su iglesia, porque los candelabros significan iglesias. Pero ya vamos a ir a lo que dice el espíritu de profecía, para que no digan de pronto de que el hermano Anderson se está inventando esto. Vamos a irnos, hermanos, a la siguiente cita. Permítanme, hermanos, que acá hay una abreviatura que no alcanzo a identificar. Un momentico, hermanos. Sermones escogidos, me parece que es este. A ver. Ya. Sí. Sermones escogidos, página 278, párrafo 2. Dice de la siguiente manera, hermanos. Todos necesitamos la luz que podemos recibir de nuestro Salvador, eso es verdad. Y dice, Cristo está caminando en medio de los 7 candelabros de oro, su iglesia, observando la obra de sus profesos discípulos. Necesitamos orar por su espíritu para que podamos realizar las obras de Dios. O sea, hermanos, ¿quién está en medio de la iglesia? Cristo. ¿Quién está pendiente de la iglesia? ¿Quién está pendiente de usted, hermano? ¿Usted cree que está solo por casualidad? ¿Usted cree que puede hacer las cosas a escondidas? No, Dios, Cristo está ahí, hermanos. Esto es lo interesante. Dice además, vamos a avanzar. ¿Qué conocimiento, ya teniendo claro este aspecto, vamos a mirar qué conocimiento Dios tiene o Cristo tiene de la iglesia? Porque dice, yo conozco tus obras. Dice el otro mensaje también, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Mostrando de que Dios conoce, hermanos, nuestra condición. Y ahora vamos a mirar qué conocía Cristo de la iglesia en Éfeso. ¿Qué pasaba con ella? Dice así, hermanos, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, de que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pregunto yo, ¿eso es malo? ¿Todo lo que comentó Cristo de la iglesia de Éfeso? No, hermanos. Eso es algo maravilloso. Una iglesia en esa condición, qué maravilla. Ya quisiera que tuviéramos esa condición nosotros. Pero ahora viene el problema, hermanos, porque dice aquí en el versículo 4, viene la reprensión, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo así? Sí, hermanos, imagínense en esto. Acá vamos a tratar de detallar algo interesante, porque dice en la iglesia de Éfeso de que la iglesia tenía un arduo trabajo, tenía paciencia, hermanos. Era una iglesia que soportaba a los malos y en el tiempo de los apóstoles eran perseguidos y probaban a aquellos que eran engañadores. Nos probaban y demostraban de que eran engañadores. Y además había sufrido, había tenido paciencia y no había desmayado. Pero eso no significa que tenga el primer amor, porque Jesús les dijo, pero tengo contra ti que ¿qué? Que has dejado tu primer amor. O sea, el hacer todo lo que acabé de decirles no significa que usted tenga el primer amor. Si no, pues Jesús no hubiera reprendido a la iglesia de Éfeso. Pero sí, hermanos, el Señor se lo reprendió, has dejado tu primer amor, a pesar de que habían pasado lo que estaban pasando, a pesar de que estaban demostrando quiénes eran de Satanás y quiénes no, a pesar de que estaban trabajando arduamente en la obra misionera. Ellos habían dejado su primer amor. Eso no significa que tenían el primer amor. Esto es interesante, hermanos. Y ya vamos llegando a los aspectos prácticos. Vamos a avanzar ahora. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 55, párrafo 2. Escuchen esto. Al principio, lo que distinguía a la iglesia de en Éfeso, ¿qué distinguía a la iglesia en Éfeso, hermanos? La sencillez y el fervor de un niño. La sencillez y qué, hermanos, y el fervor de un niño. Dice la inspiración de que entre usted más conocimiento tenga divino, hermanos. Usted tiene que ser más humilde. Eso dice la inspiración. Pero ¿qué sucede, hermanos? Muchas veces el exceso de conocimiento nos lleva a ser arrogantes. Y eso es dejar el primer amor. Vamos a avanzar, hermanos. Dice además, manifestaban hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Qué maravilloso, hermanos.
alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. Dice además el párrafo 3, el mundo conocía que habían estado con Jesús. Pregunto yo, hermanos, haciendo obra misionera, demostrando quiénes son engañadores, ¿la gente realmente puede ver de que Jesús está con nosotros? Porque ya vamos a mirar los aspectos más prácticos, porque la gran mayoría de nosotros, tristemente, hermanos, no sabemos diferenciar un celo santo, donde usted se rompe en el corazón cuando dice una reprensión, y otro celo que totalmente es fanático, donde usted no quiere salvar a la persona, usted la quiere sacar, porque usted ya la identifica a la persona no como pecadora, sino como pecado. Asimismo pasó con la iglesia de Éfeso. Por querer demostrar quienes no eran apóstoles, terminaban, hermanos, tristemente despojando su corazón del amor de Cristo. Qué detalle, hermanos. Miren lo que dice. Página 56, párrafo 2. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes, su amor a Dios y entre sí, ¿qué pasó? Empezó a disminuir. Penetró la frialdad en la iglesia. Sí, surgieron divergencias y los ojos de muchos dejaron de contemplar a Jesús como autor y consumador de la fe. Las masas que podrían haber sido convencidas y convertidas por la práctica de la verdad, pues terminaron dejándose sin amonestación. Entonces fue cuando el testigo fiel dirigió el mensaje de la iglesia de Éfeso. Su falta de interés por la salvación de las almas demostraban que habían perdido su primer amor. ¿Qué les parece, hermano? Sigue diciendo, porque nadie puede amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerza sin amar a aquellos a quienes Cristo, por quienes Cristo murió. Dios nos llamó a arrepentirse y a hacer las primeras obras o quitaría su candelero de su lugar. Ya vamos a estudiar qué es quitar el candelero de su lugar, hermanos. Pero esto es sumamente interesante, porque muchos de nosotros, vuelvo a reiterar, consideramos a personas disidentes, consideramos a personas que de alguna u otra manera están enseñando engaño y muchas veces en vez de ganarlas a Cristo, las repelemos y decimos manifestar el amor de Cristo. Hermanos, tristemente hemos dejado el primer amor y ya vamos a mirar, hermanos, porque el usted hacer obra misionera, imagínense en el caso, escuchen esto es interesante. Mateo 25 nos habla del caso cuando Cristo viene en gloria y separa las ovejas de los cabritos. Y también en otros casos donde unos dicen, Señor, pero hemos sacado demonios, hemos hecho una cosa, hemos hecho otra, hemos trabajado en la obra, he demostrado quienes no eran apóstoles, he hecho una cosa, he hecho otra. ¿Y qué dice el Señor? Yo no os conozco. La misma palabra dice, has dejado tu primer amor. Y hermanos, sabían de que eso nos puede costar la salvación? Aunque usted pueda estar activamente en la obra misionera. Esto es sorprendente, hermanos, y súper delicado. Vamos a avanzar. Vamos a mirar cuál es el mensaje para hoy, hermanos. ¿Qué mensaje trae eso para hoy? Dice aquí, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 56, párrafo 3. El tema de las 7 iglesias, hermanos, tengan claro, es un tema amplio. Vamos, yo creo que a tratar de abarcar apenas la iglesia en Éfeso. Dice allí, hermanos, ¿no se repite el caso de Éfeso en la iglesia de esta generación? ¿Cómo está empleando su conocimiento en la iglesia que hoy ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios? Cuando sus miembros vieron primera vez la indecible misericordia de Dios por la especie caída, no podían permanecer en silencio. Los dominaba el anhelo de cooperar por Dios para dar a otros las bendiciones que habían recibido. Mientras impartían a otros, estaban continuamente recibiendo. Eso es tener el primer amor. Crecían en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y pregunta aquí la hermana White, ¿pero qué sucede hoy? ¿Qué está pasando hoy, hermanos? Hermanos y hermanas, que habéis aseverado durante tanto tiempo, creen en la verdad. Miren, hermanos, nos está hablando a usted y a mí, hermanos. Escuchen esto. Nos está hablando a usted y a mí y nos dice, hermanos y hermanas, habéis aseverado durante largo tiempo creer en la verdad. Os pregunto individualmente, ¿han estado vuestras prácticas en armonía con la luz, privilegios, oportunidades que el cielo os ha concedido? Preguntémonos eso.
Muchos decimos creer en el espíritu de profecía, por ejemplo, y sacamos pecho y lo citamos. Pero ¿realmente hemos creído lo que dice el espíritu de profecía? ¿Hemos guardado lo que nos dice? ¿Sabían de que el espíritu de profecía, por ejemplo, es un ejemplo apenas? Este aspecto es donde no nos gusta mucho. Nos encanta que nos den una información que significa tal cosa, pero no los aspectos prácticos. Pero eso es lo que el Señor necesita ahora decirnos. Por eso quiero, hermanos, que entendamos esto por el amor de Dios. Si vamos realmente a tener el primer amor, vamos, hermanos, a vivir de toda luz que hemos recibido. Usted ha aceptado el espíritu de profecía. ¿Sabía usted de que hay una reforma pro salud, una reforma en la vestimenta? Había, hermano, una reforma aún en la observancia del sábado, porque ni siquiera todavía sabemos guardar el sábado. ¿Hemos entendido todos estos aspectos? Hay algo que se llama el altar familiar. ¿Tiene un altar familiar en su casa, hermanos? Eso es vivir de la luz que el Señor nos ha concedido. Pero si no lo hemos hecho, ¿qué estamos esperando? Nos estamos perdiendo de mucho, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a avanzar. Siguen las preguntas. Esta es una pregunta grave, hermanos. Ay, tremendo lo que dice aquí la sierva del Señor. Esto es una pregunta grave. El sol de justicia ha amanecido sobre la iglesia y ha estado, y esta le incumbe resplandecer. O sea, el Señor nos está dando todas las herramientas. Es como ustedes contratar a una persona, darle las herramientas, darle todos los gastos, darle almuerzo, desayuno y cena para que haga un trabajo y le haya dado todo y no está haciendo nada. ¿Cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo usted y yo nos sentiríamos? Pues así se está sintiendo Dios con nosotros. Nos ha dado tanta luz, nos ha dado tantos privilegios y se pone, dice la sierva del Señor, que tiempo tras tiempo hay un ángel que observa el mundo y a ella se le llevaba muchas veces. ¿Y saben qué decía el ángel? No, todavía les falta mucho. Todavía no. Y seguimos sufriendo en este mundo. Aquí en Colombia, hermanos, cayó un avión y se murieron bastantes militares y todo lo demás, lo que está pasando en Irán y en todo lo demás. Y eso sufrimos, hermanos. Ay, pero qué terrible, ¿cómo es el diablo? Pero, ¿y usted y yo, hermanos, qué estamos haciendo para que esto se acabe? Ese es el detalle, hermanos. Miren, vamos a avanzar. Sigue diciendo aquí, hermanos. Es el privilegio de cada alma progresar. Los que están relacionados con Cristo crecerán en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta llegar a la plena estatura de hombres y mujeres. Si todos los que aseveran creer la verdad hubiesen sacado el mejor partido de su capacidad, hermanos, hubieran llegado a ser fuertes en Cristo. Cualquiera sea su ocupación, agricultura, mecánicos, hermano, maestros, pastores, lo que usted haga, hermanos. Usted y yo tenemos esa oportunidad. No, es que si yo no soy pastor, yo no puedo avanzar en la gracia. ¿Quién dijo eso? Si yo no soy misionero, yo no. ¿Quién dijo eso, hermanos? Se puede tener su profesión, su labor, pero usted tiene, hermanos, que entender su sagrado cometido, principalmente hacia el cielo. Sigue diciendo además, si hubiesen consagrado plenamente a Dios, habrían llegado a ser obreros eficientes para el Maestro Celestial. Pero ¿qué está sucediendo con los miembros de la iglesia? ¿Coadjutores de Dios? ¿Dónde vemos angustia del alma, hermanos? ¿Dónde se ve eso? Yo creo que gran parte de nosotros, al haber transigido tanto con el pecado y al haber escuchado tantos sermones como estos, ya ni siquiera tenemos sensibilidad en nuestras conciencias. Eso dice la sierva del Señor. Cuando desacatamos diferentes amonestaciones y llamados de atención, nuestra conciencia se vuelve insensible, hermanos. Tenemos que empezar a resolver eso. Porque cuando menos nos demos de cuenta, usted y yo vamos a estar o terminaremos haciendo o cometiendo pecados que usted ni siquiera se imaginó. Porque esa insensibilidad espiritual nos va a terminar llevando, hermanos, a tristemente una trágica condición. Vamos a avanzar. Dice además, hermanos, voy a terminar con esta parte y avanzamos en la siguiente parte. Dice aquí, ¿dónde están los que no escatiman trabajo y amor por el Maestro? Nuestro Redentor ha de ver del trabajo de su alma y ser satisfecho. ¿Qué sucederá con los que profesan seguirle? ¿Quedarán satisfechos cuando vean el fruto de sus labores?
¿Por qué cree, hermanos, que preguntamos al hacer, bueno, hermanitos, ¿cómo vamos? ¿Cómo van con los estudios? ¿Han podido compartir lo que están recibiendo? No, hermanos, solamente se escuchan los grillos. ¿Qué está pasando, hermanos? Hemos perdido el primer amor, no estamos compartiendo la verdad que resuena y es como una llama en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué pasó con esos carbones encendidos? ¿Se nos apagaron? Todo eso tenemos que analizarlo, porque de eso pende, hermanos, si hemos perdido o no el primer amor. Vamos a avanzar, hermanos. Esto es tremendo. Página 57, párrafo 2. ¿Por qué hay tan poca fe, tan poco poder espiritual? Hermanos, ¿por qué hay tanta incredulidad en nosotros aún? ¿Por qué son tan pocos los que llevan el yugo y la carga de Cristo? Porque hay que incitar a los miembros a emprender su obra por Cristo. Hermanos, ¿por qué es que yo tengo que hacer este llamado? ¿Por qué es que yo tengo que decirles esto a ustedes? Ese es el detalle, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No debería darse este tema, hermanos. Si realmente consideráramos lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, y si tuviésemos el primer amor, no tendríamos necesidad de que yo esté aquí o esté dando este tema. Pero ¿por qué la necesidad? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor a usted lo ama demasiado. Y quiere que usted y yo despertemos, hermanos, de la condición en que nos encontramos. Dice además, porque son tan pocos los que revelan los misterios de la redención. ¿Por qué no resplandece como luz ante el mundo la imputada justicia de Cristo por medio de los que profesan seguirle, hermanos? La meta es la justicia de Cristo, y dice la sierva del Señor, eso no se ve por las esquinas. ¿Por qué, hermanos? Y nos preguntamos de la misma manera, ¿por qué? ¿Saben por qué ustedes no pueden dar la razón por qué inició el pecado? Porque no hay razón, hermanos. El pecado no tiene razón y usted no puede decir por qué inició, porque no hay razón, no hay sentido de su existencia. Y la sierva del Señor nos está preguntando y nos está diciendo, usted y yo, ¿por qué? No hay razón de que usted y yo estemos en esta condición con los privilegios y las oportunidades que Dios nos está dando, hermanos. No hay razón. El Señor nos está llamando la atención, hermanos, para que podamos realmente entender la situación en que nos encontramos. Imagínense, ni apenas estamos llegando a la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Imagínense cuando lleguemos a Tiatira, y eso que la iglesia de Éfeso se considera la mejor de todas las 7 iglesias. Y eso que no hemos llegado a las otras iglesias, hermanos, donde las amonestaciones y nuestra condición llega a verse cada vez más clara, cada vez más clara. Dice además, hermanos, Apocalipsis 2:5, miren la advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero de su lugar? ¿Significa yo salirme, renunciar a la verdad y echarme al mundo? ¿Eso es quitar el candelero de su lugar? No, hermanos. Usted puede creer la verdad, usted puede predicarla, usted puede aceptarla, pero eso no significa de que no se le vaya a quitar el candelabro. Vamos a mirar realmente qué significa eso, hermanos. Recuerden de que el candelabro, ¿qué significa candelabro, hermanos? Candelabro es figura también de luz. Cuando habla quitar el candelero de su lugar, no solamente significa usted ya no va a ser parte del pueblo de Dios, no va a ser parte de la iglesia de Dios, porque el candelabro es iglesia, sino también al quitar el candelabro significa de que Dios va a quitar la luz en ellos. Miren lo que dice, hermano. Recuerden de que el objetivo del candelabro, igual que la de la iglesia, es luz, es dar luz. Pero cuando usted se le quita el candelabro o le quitan el bombillo, pues usted se quedó sin luz. Eso es lo que el Señor está prácticamente tratando de decirnos. Si usted o yo no cambiamos de nuestra condición. Miren lo que dice, hermanos. Página 59, párrafo 2. ¿Qué significa esta parte del candelabro? Vamos a leerlo según la inspiración. Dice así: oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación.
cuán pocos, aun entre los que aseveran creer en la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos o lo que hemos de experimentar antes del fin. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando el Señor aquí habla acerca de quitar el candelabro, trae a mente la hora de la visitación. ¿Ustedes saben qué es una visitación, hermanos? ¿Entienden qué es una visitación? Hay algo que se llama advenimientos generales que tiene Cristo, pero hay algo que se llaman visitaciones, o esto se llama, hermanos, eh, advenimientos súbitos, donde el Señor no viene generalmente, sino que Él individualmente viene a ciertos sectores, como pasó con Jacob, cuando Jesús vino a la tierra y peleó con Jacob, que ese era el ángel del Señor. Eso es un advenimiento súbito. Y hay muchos otros que Cristo ha tenido. El asunto, hermanos, es que acá dice el Señor de que Él ha de hacer una visitación especialmente hacia aquellos que aseveramos creer la verdad presente. Pero las visitaciones generalmente que Dios hace a su iglesia, por lo tanto ustedes lo pueden leer en Lucas, donde dice el Señor le habla a Jerusalén, por tanto no conociste el tiempo de tu visitación, habla de una destrucción repentina, hermanos. Esto es delicado. Y dice además, o lo que hemos de experimentar antes del fin, somos hoy objeto de la tolerancia de Dios, mucha tolerancia. Dios ha tenido mucha tolerancia, pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles reteniendo los vientos para que no soplen, hermanos? ¿Cuánto tiempo más? Saben, hermanos, que han habido varios sucesos donde Cristo ha tenido que decirle a ir a correr y decirle al Padre de que todavía no, porque nosotros como pueblo, nosotros como creyentes o profesos creyentes de su verdad no estamos preparados. Y Jesús ha tenido que ir a acudir, mostrar sus marcas aquí, decirle, Señor, todavía no. Ir a decirle a los ángeles, sigan deteniendo los vientos. Hermanos, su preparación, el sellamiento, es lo que está paralizando todo, hermanos. Imagínense, desde el año de 1844, casi 2 siglos, hermanos, no hemos tenido señales proféticas. ¿Y por qué será? Hermanos, pues ¿por qué será? Con mi condición y la suya. ¿Qué ha sucedido? Cuando se dio, hermanos, la última señal profética, adivinen cómo estaba el pueblo de Miller, los mileritas. Dice el Señor que reflejaban la imagen de Cristo y se dio la señal profética. ¿Y qué está pasando con nosotros, hermanos? Llevamos casi 2 siglos. Estamos casi como en el mismo paralelismo que tuvo el pueblo judío después de Malaquías, más de 300 años sin nada. Estamos en el mismo paralelismo. Estamos, hermanos, sin nada, sin luz, sin señales. ¿Qué está pasando? Y el tiempo, hermanos, no se va a perpetuar más. Vamos a terminar, hermanos, ya siendo las 7, considerando este aspecto, vamos a terminar con 2 párrafos. Sí, vamos a terminar con 2 párrafos. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 255, párrafo 1. Hermanos, vuestras lámparas habrán seguramente de vacilar y debilitarse hasta apagarse en las tinieblas, a menos que hagáis esfuerzos decididos para reformaros. Sí, hermanos, se nos va a apagar la luz, se nos va a apagar la lámpara. Usted puede tener aquí la Biblia, usted puede tener allí, hermanos, usted puede tener aquí el espíritu de profecía. Sin embargo, si usted no está viviendo esa verdad, si usted no está avanzando, si usted ha dejado su primer amor, pues hermanos, usted puede tener aquí, hermanos, puede tener la lámpara, pero se le habrá acabado el aceite. Se va a apagar, hermanos. Tristemente se va a apagar. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente no hemos tomado esfuerzos decididos para reformarnos. ¿Qué es reformarnos? Un cambio de hábitos, ideas y prácticas, hermanos. Pero no, seguimos considerando las prácticas del mundo como un modelo. Y no es así. Miren lo que sigue diciendo, hermanos. La oportunidad de que se presenta ahora puede ser corta, hermanos. ¿Cómo? La oportunidad ¿qué, hermanos? Que se está presentando ahora, hoy, en esta noche, puede ser corta. Y dice además, hermanos,
Si en estos momentos de gracia y arrepentimiento pasan sin aprovecharse, se va a dar la amonestación. Vendré presto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Estas palabras son pronunciadas por los labios del que es longánime y tolerante, pero advierte solemnemente, escuchen esto, hermanos, a las iglesias. ¿A quiénes está hablando? ¿Solo a Éfeso? No, hermanos, les está hablando a usted y a mí. Y dice aquí, hermanos, y a las personas que él vela y nunca dormita, está midiendo su conducta. A su paciencia maravillosa únicamente deben el no ser cortados como estorbos del terreno. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que a la misericordia de Dios y a la tolerancia que Dios ha tenido por usted y por mí no nos ha cortado, hermano. Porque muchos, tristemente, suena esto feo, pero eso dice aquí, lo acabamos de leer, servimos como estorbo en el terreno, no damos fruto, hermanos. ¿Qué pasa con la higuera que no da fruto y que da solamente hojas? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué cayó sobre esta higuera? Pues una maldición. Y se secó al final. ¿Qué va a pasar con usted y conmigo si no damos frutos? Pues exactamente lo mismo, hermanos. Miren lo que sigue diciendo. Por su espíritu, pero su espíritu no contenderá para siempre. Su paciencia aguardará tan solamente poco tiempo más. ¿Cuánto va a abarcar, hermano, su paciencia en este momento con usted y conmigo? Un poco tiempo más. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 434, párrafo 1. A pesar de todo esto, la iglesia se encontraba falta. ¿Cuál era la fatal deficiencia? Has dejado tu primer amor. ¿No es este nuestro caso? Nuestras doctrinas pueden ser correctas. Podemos aborrecer las falsas doctrinas y no recibir a los que a los que no son leales a los principios. Podemos trabajar con energía incansable, hermanos, pero esto no es suficiente. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué se nos llama al arrepentimiento? ¿Has dejado tu primer amor? Miren, hermanos, esto es tremendo. Voy a terminar con este párrafo. Vamos a redondear todo el tema, hermanos. Hemos entendido en este momento, hermanos, de que hay un mensaje para usted y para mí, y no solamente se centra en la iglesia de la Odisea. El mensaje que se centra para usted y para mí abarca todas las 7 iglesias. Y curiosamente, analizando la primera iglesia, que es dada principalmente al ministerio, que asimismo usted y yo, que somos parte o nos designamos por conocer la verdad e impartirla como ministros también del evangelio, pues preguntémonos, hermanos, ¿cómo estamos en nuestra condición? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la situación. ¿Cuál es el motivo, hermanos, de realmente llevar el mensaje? ¿Cuál es el motivo que me mueve? ¿Quiero exaltarme a mí mismo? ¿Quiero sublevarme por encima de todos los demás? ¿Por conocimiento nomás? ¿O realmente queremos llevar a la reflexión y al arrepentimiento y asimismo salvar mi familia y mi vida, hermanos, de la perdición? Porque además de eso, vemos aquí de que el Señor considera quitar el candelero, venir, hermanos, a nosotros, pero cuando Él ya venga, no es para bendición, ya hermanos, es para perdición. El asunto es que el Señor está llamando directamente, no a los católicos en este momento, no está llamando a otras religiones, sino que está llamando a su pueblo profeso, a usted y a mí, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? El llamado en esta mañana, hermanos. Tal vez en otras clases iremos a avanzar con las otras iglesias. Pero el llamado y la advertencia que el Señor nos da a nosotros, hermanos, es que volvamos a las primeras obras. Volvamos al principio, de dónde perdimos el camino y hasta este mismo momento a dónde nos estamos dirigiendo, para saber si vamos por el camino correcto, hermanos. Posiblemente hemos perdido nuestro primer amor, hermanos, pero todavía hay gracia. Por la misericordia de nuestro Padre Celestial hay gracia, hermanos. Vamos a aprovechar ese corto tiempo. Este puede ser un corto tiempo de gracia solamente, hermanos, pero de usted y de mí depende si lo vamos a aprovechar o no. Recuerden, hermanos, el Señor va a considerar con más culpabilidad a usted y a mí que tenemos este conocimiento que a cualquier otro que esté sobre la tierra. Por lo tanto, que podamos, hermanos, vivir de acuerdo a los privilegios que el Señor nos ha dado. Esa es la invitación en esta noche. Con la ayuda del Señor, hermanos, ya quedará en una siguiente clase.
No sabremos, de pronto iremos a ir programando. Sin embargo, hermanos, iremos a estar conectándonos ya hasta la próxima con la iglesia. Ya no de Éfeso, iremos a abarcar ya la próxima iglesia, que es exactamente la iglesia de Esmirna, hermanos. El Señor les bendiga. Voy a reposar hasta aquí, hermana, el tema. No sé si tenemos preguntas o aportes. Los podemos hacer. Sí, hay preguntas aquí. Eso dice la hermana aquí. Pastor, si una persona guarda la verdad, conoce la doctrina, pero ha perdido el primer amor, ¿con qué condición espiritual realmente se encuentra delante de Dios? Ay, hermana, si una persona que en qué condición nos encontramos delante de Dios, suena un poco duro, hermanos, pero nos encontramos en una condición peor que la de un ignorante que no ha conocido la verdad. Ante el Señor, hermanos, tenemos una doble culpabilidad. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le ¿qué? Se le pedirá, más se le exigirá. Usted y yo que conocemos la verdad, vamos a ser considerados, hermanos, con más culpabilidad y responsabilidad que un mundano que no conoce la verdad. Si alguien reconoce que ha perdido el primer amor, ¿qué debería hacer inmediatamente? Amén. Maravillosa pregunta. Pues hermanos, tenemos la oportunidad en este momento, así como lo dice Crónicas, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si mi pueblo se arrodillare, confesare, se volviese de sus malos caminos, él se volverá a nosotros, hermanos, sanará nuestra tierra. O sea, hermanos, en este momento, ¿qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarnos delante de Dios. En este momento, hermanos, lo que nos queda es arrepentirnos de nuestros pecados, no por un arrepentimiento emocional donde yo ay, lloro y termino con una depresión, no, hermanos, eso no es arrepentimiento, sino hay efectos. Si he pecado contra Dios, considero que he perdido mi primer amor, pueda arrodillarme delante de Dios, hermanos, pedir el perdón de mis pecados y suplicar un auxilio o un oportuno socorro, de tal manera de que yo tome una determinación al finalizar la oración de no seguir con el mismo rumbo, hermanos. Cuando usted toma esa determinación y tiene fe de que Dios va a estar de su lado para vencer todo lo que tristemente lo ha impedido a usted de tener ese primer amor, hermanos, el Señor va a hacer milagros. El Señor va a hacer milagros. Amén. Aquí está la hermana del Ministerio de Oración, Ministerio Torres de Oración. Dice, yo he creído toda mi vida en la Iglesia Católica, amando a Dios sinceramente. ¿Cómo puedo entender este llamado al primer amor sin sentir que estoy rechazando todo lo que me enseñaron? Amén, hermana. Hermana, el Señor en este momento nos llama de acuerdo a la luz que tenemos. La atención, ¿cómo puedo considerar como católico si he dejado mi primer amor? Hay que entender, hermanos, de que qué es lo que se nos ha invitado constantemente a las misas, a qué se nos llama la atención. Curiosamente, aún en la Iglesia Católica hay una ley de moralidad que se nos llama especialmente a amar a nuestros prójimos, especialmente a perdonar a aquellos que nos aborrecen y nos ultrajan. Y constantemente este tipo de reflexiones llega a ser parte de nosotros como un conocimiento teórico de una verdad que yo considero que es verdad. De acuerdo a ese conocimiento, querida hermana, usted va a ser juzgada delante de Dios. Pero ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Usted y yo debemos empezar a entender, hermana. Si de pronto sigo aborreciendo, si conozco que lo que realmente he creído y lo que he sabido no lo estoy viviendo, si ya he despreciado o desconsiderado las cosas sagradas, y le invito, hermana, que lea personalmente, individualmente la Biblia, para que usted tenga una norma más amplia de lo que Dios quiere con su vida, usted va a entender su verdadera condición, va a entender de que hemos dejado el primer amor. Y por medio de la oración, no sé, tal vez en otras prácticas que se hagan en el catolicismo,
usted pueda reconciliarse con Dios, pero sinceramente usted ante Dios. Recuerde de que Dios es un ser cercano y usted puede comunicarse con Él. Y Él se comunicará con usted por medio de su palabra. Por eso es importante que lea la Biblia, hermano. Y eso la va a ayudar a usted a iniciar un proceso de reavivamiento. Wow. Amén. De la casa de mi padre, una pregunta de un hermano pentecostal. Pastor, en muchas iglesias se enfatiza mucho la emoción y la experiencia espiritual. ¿Cómo puedo distinguir entre una experiencia genuina con Dios y una vida que realmente es basada en el primer amor y la obediencia? Listo, les voy a explicar cuál es la diferencia y es en los frutos, hermanos. Es en los frutos. Una experiencia basada en la emoción no cambia para nada la vida, para nada. Solamente la emoción, la parte emocional es algo temporal, es algo que no es permanente, es algo que dura 2 días, 3 días, una semana posiblemente, pero no es algo que es permanente, es algo solamente parcial mientras usted tiene la emoción. Por eso, hermanos, les invito especialmente para la congregación y hermanos pentecostales, que no se basen mucho en la música, porque la música incita mucho las emociones. Estudie sinceramente las escrituras, céntrese usted mismo, hable con el Señor. Una persona por una música no va a llegar a tener una experiencia salvífica en su vida. No va a pasar por una canción, no. Eso tiene que ser una experiencia personal con Cristo y eso usted lo puede obtener por medio de su palabra. Estudie individualmente, hermano, y empiece a entender de que la experiencia basada en el primer amor se basa principalmente en los frutos, en los resultados. Cuando usted tiene la experiencia basada en el primer amor, hermanos, usted va a dejar el cigarro, usted va a dejar el alcohol, usted va a dejar la vestimenta impulcra del mundo, va a dejar las costumbres mundanas, va a dejar las prácticas mundanas, todo aquello que usted sabe de que es mundano. Y usted va a querer acercarse cada vez más a Cristo. Eso es una experiencia que lleva fruto y es una experiencia que nos lleva cada vez más al primer amor. Si uno ama a Dios, pero nunca ha entendido estas profecías, no soy adventista, ¿esto significa que he perdido el primer amor? Bueno, acá hay un punto interesante. Es como aquellos que dicen, quiero ser semejante a Cristo, pero no me gusta la profecía. Les voy a explicar, hermanos. Cristo era un ser, Cristo, nuestro Salvador. Él era una persona, se convirtió en ser humano, vino aquí como ser humano. Sin embargo, él dio profecía. Él era vigilante a la profecía. Curiosamente, estudia Mateo 25 y todas las parábolas son proféticas. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor en este momento, hermano? Debemos ser vigilantes de la profecía. Si yo amo a Dios, si yo amo a Jesús, el amor a Dios no se demuestra teóricamente hablando, porque yo siento ese apego hacia Dios. No, hermanos, el amor a Dios se ve, se refleja cuando yo me someto a su voluntad. Cuando yo me someto a su voluntad, vamos a entender de que la voluntad de Dios, hermana, es que usted y yo estudiemos un poco más de profecía. Empecemos a interiorizar estos conocimientos que son necesarios porque la profecía, un pueblo sin profecía se descarrila. Por Mm. lo tanto, usted y yo, si no tenemos una brújula, nos descarrilamos. Entonces, no tenemos la brújula, no sabemos profecía y adivinen qué pasa, eso está en Proverbios. Y adivinen qué sucede, no sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Mm. Y no sabemos qué debemos hacer, porque de acuerdo a la profecía tiene un propósito y es enseñarle a usted qué tiene que hacer en su debido tiempo. Usted no puede vivir como vivieron los israelitas. Usted no puede vivir como vivió la iglesia cristiana. Usted no puede vivir como vivieron los luteranos en sus primeros tiempos. En este tiempo hay una vivencia, hay una práctica que distingue esta época principalmente, porque así como las prácticas mundanas y el paganismo inusualmente en el mundo evoluciona, también el cristianismo evoluciona. Y eso nos lleva, hermanos, a tratar de mantener, termino con esta parte, esa particularidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios.
como profesos pueblo de Dios. Entonces eso nos lleva, hermana, a estudiar profecía un poco. Nos lleva a esforzarnos un poco. De pronto, si tenemos necesidad de estudiar desde lo más básico, de pronto tendremos en otro espacio temas más básicos donde vamos a entender la profecía de una forma más fácil, sino que pues aquí como la comunidad también hay adventistas y otros hermanos, entonces me toca pues tratar de mantener un segmento no muy avanzado ni tampoco muy básico. ¿Cómo puedo acercarme más a Cristo sin sentir que estoy traicionando lo que he creído toda mi vida? ¿Cómo? Me repite la pregunta, hermana. ¿Cómo puedo acercarme más a Cristo sin sentir que estoy traicionando lo que he creído toda mi vida? No sé si la persona no es adventista. Bueno, ok. Bueno, acá hay un punto, hermanos. Y esto es en el sentido de la conciencia. No sé si la persona es islámica o puede ser de otra religión, donde creen otros dioses, bueno, etcétera, no lo sé. Sin embargo, esto abarca la parte de la conciencia. La conciencia es aquello que recibe la información y la estipula como una norma y yo me rijo de acuerdo a mi conciencia. Entonces, si a mí me enseñaron de pronto que desde niño que la guapanela es mala, desde niño eso se recopila en mi conciencia y yo siempre voy a pensar eso. Y si a mí me dan una guapanela y yo me la tomo, ¿qué yo voy a sentir? Que estoy pecando o estoy haciendo algo malo porque mi conciencia ya tomó esa información. ¿Qué sucede, hermanos? La conciencia tiene que ser dirigida no de acuerdo a las costumbres o a las formaciones humanas que me haya dado mis padres, ni siquiera un maestro ni cualquier persona en el mundo. La conciencia tiene que estar principalmente unida a la palabra de Dios. Cuando usted, eso se llama aprender y desaprender, es un proceso que requiere tiempo. Pero cuando usted está dispuesto, hermano, a avanzar en la verdad, usted va a buscar en la Biblia, va a querer, si ya encontró el sentido y sabe de que la Biblia es verdad, usted va a empezar a estudiar, a entender y a creer en Jesús, porque ese es el Amén. poder de la palabra que lo lleva a usted a desocupar todo aquello que había aprendido como verdad, pero se dio cuenta de que no era verdad por lo ilógico que era, y que ahora la Biblia, que sí es la verdad, eso lleva a hacer un cambio en la conciencia. Y eso desocupa lo que no era, y la misma escritura, el verbo, Cristo en palabra, llega a tener cabida aquí, hermanos. Y es donde la vida empieza no a regirse de lo que me dijeron, lo que me enseñaron, porque muchos decimos, es que mi padre o a mí me enseñaron de que Jesús era un impostor o todo lo demás, y ahora yo creer en él, siento de que traiciono, ¿no? Usted no tiene que sentir, no tiene que de alguna u otra manera inclinarse al sentimiento, hermano. Los sentimientos son un enemigo, las emociones son enemigas. Usted no tiene que basarse en los sentimientos y en las conciencias. ¿Usted cree, hermanos, por ejemplo, desde nacimiento, usted y a mí, siempre nos han dicho que consideremos la vida por encima de todo? Eso nos lo ha enseñado, nos lo enseñaron desde pequeños. Pero imagínense, en el apóstol Pablo teniendo que ir a que le mocharan la cabeza por el evangelio. ¿Será de que el apóstol Pablo sentía de que no era correcto de acuerdo a lo que le habían enseñado? Mm. ¿Entienden eso? Muchas veces tenemos que ir en contra de lo que nos han dicho, hemos creído. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos está mandando a hacer cosas que tal vez lo que nos enseñaron no consideren mal, pero de acuerdo a la realidad y a la palabra, es correcto. Entonces es correcto, hermano, yo perder mi vida, es correcto yo morir antes de llegar a la adultez, es correcto esto de acuerdo a la sociedad. No, eso no es correcto, eso es hasta condenable y la gente piensa que es fanatismo una persona que muera por su creencia, pero de acuerdo a las escrituras es algo totalmente correcto. Por eso tenemos que hacer ese cambio. Una más, pastor. ¿Es posible estar en una iglesia, amar a Dios sinceramente y aún así necesitar una reforma profunda en el corazón? Otra es la pregunta, hermana. Pastor, ¿es posible estar en una iglesia, amar a Dios sinceramente y aún así necesitar una reforma profunda en el corazón? Sí, esto es lo interesante.
Hay algo que se llama la santificación y es una escalera donde tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que sucede? En un llamado de reforma es cuando siempre llega una verdad. La palabra reforma hay que entender qué significa reforma. La palabra reforma significa un cambio de hábitos, ideas, teorías y prácticas. Eso significa reforma. Entonces, siempre va a haber más luz, hermanos. Siempre el Señor va a enviar cada vez más luz a su pueblo, a aquellos que profesamos creer en su verdad. Siempre va a enviar más luz. Y cuando llega una nueva luz, siempre va a mostrarnos una necesidad de hacer un qué, una reforma, porque una luz no es teórica, es más que todo práctica. Entonces nos lleva, hermanos, a considerar una reforma. Siempre que usted se acerca más a Cristo, usted se va a ver más inmundo. Entonces, cuando usted se acerca más a Cristo, ve más luz y usted se ve a sí mismo y usted se ve que es más inmundo aún, porque usted empieza a entender cada vez más el carácter del pecado. Y eso lo va a llevar constantemente, hermanos, a sentir esa necesidad de que haya una reforma profunda en el corazón, porque usted va a encontrar de que tiene un Dios. Usted posiblemente está en una iglesia, recuerde, usted por sinceridad no se va a salvar. La gran mayoría por sinceridad nos vamos a perder, porque esa sinceridad no tuvo frutos. Esa sinceridad se ve cuando yo realmente me reformo en el corazón y esa reforma tiene un cambio total, hermanos, tanto externa como interna. Por lo tanto, hermanos, sí, en todo momento, ese es el proceso de la santificación. Por eso es que yo digo con toda tranquilidad que Dios en la iglesia de Éfeso nos está hablando a todos, tanto a usted como a mí. Por eso es que lo digo con tanta tranquilidad, porque como estamos en el proceso de la santificación, pues tristemente, hermanos, en las diferentes escalas, usted necesita este mensaje. ¿Entiende eso? Usted puede ir más avanzado que yo, o yo más avanzado que usted, o bueno, etcétera, no lo sé. Pero de todas maneras, usted y yo necesitamos esto. Vamos con la última. Hay otras tres más, pero bueno, usted mencionó que el mensaje es para la iglesia, no para el mundo. ¿Cuál cree que es el mayor peligro espiritual hoy dentro del pueblo de Dios? Eso, hermanos, se fusiona en la iglesia de la Odisea. Eso hace parte de la verdad presente. El gran peligro para su pueblo hoy es la suficiencia propia. Ese es el mayor peligro que la iglesia está enfrentando. Por eso es que el testigo fiel pudo tener muchos problemas, mujeres como pastoras, eh, eh, de todo, ciertas personas, campamentos campestres, música mundana, todo lo demás, comida, banquetes. El testigo fiel sabe todo eso que está ocurriendo en nuestro seno y él pudo decir que ese era el problema en Apocalipsis. Pero no, él dice de que hay un problema que es la causa de todos los demás, y es la suficiencia propia. Ese es nuestro problema, creernos ricos, que estamos enriquecidos y tenemos todo. El problema de nosotros como iglesia en la Odisea que pensamos de que tenemos toda la luz, toda la verdad y que nos vamos a ir para el cielo en esta condición. Ese es el peligro de la iglesia de la Odisea, que no hemos reconocido realmente nuestra posición delante de Dios. ¿Una más? Está bien, hermano, una más. Vamos con otra. Aquí con esta acabamos. Este, ¿puede una persona tener emoción espiritual pero aún estar lejos del verdadero amor de Cristo? Uf, bastante. Sí, es una realidad. Tristemente, la mayoría del cristianismo es la base del cristianismo actualmente es la emoción. Tristemente. Por eso es que la gran mayoría somos como montañas rusas, así. Nuestra vida espiritual es así, así. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Entonces, vamos, cuando no está la emoción, nos vamos para abajo, vuelvo a mi pecado, vuelvo otra vez entre el vómito, y después cuando se me da otra vez la emoción, vuelvo a subir y vuelvo a bajar, así, hermanos. Eso es una vida espiritual inestable, y es porque la base es la emoción, no la convicción. La emoción depende de los sentimientos y de cómo yo me siente. Pero la convicción no depende ni de las circunstancias externas, no depende de nada, solamente depende de mi fe en mi Creador, en mi Redentor. Cuando mi fe o mi espiritualidad se establece en una convicción,
pase lo que pase, háganme lo que me hagan, así tipo apóstoles, échenme para la cárcel, me cojan azotes, lo que sea, sáquenme de la iglesia, mi estabilidad espiritual va a estar, ¿qué? Permanente, Amén. porque no se basa de sentimientos ni emociones, porque yo ya tengo una convicción clara, y pase lo que pase, ahí voy a estar. Eso necesitamos empezar a aprenderlo, hermanos. Wow, tremenda respuesta y también me ayuda a mí. Queremos agradecer nuevamente a nuestro hermano Anderson Sánchez por este mensaje tan claro y necesario para este tiempo. Sin duda, todos nos han hablado esta noche. No es un solo conocimiento, es un llamado al corazón que nos hizo hoy por medio del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. So, terminamos entonces con una oración y lo vamos a tener de nuevo para que hermanas estén pendientes de esto a nuestro hermano Anderson. Gracias a los que nos acompañaron y los que hicieron sus preguntas por medio de los grupos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermana. ¿Desea Amén. tener la oración o la tengo yo? Tú lo puedes hacer. Listo. Vamos, hermanos, los que deseen y los que podamos, nos vamos a colocar en actitud de reverencia hacia nuestro Dios. Y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Mi Señor, en este momento solamente quiero presentarme delante de ti como un humilde siervo, ya que tú eres principalmente nuestro mayor director, nuestro mayor líder. Solamente tú eres el verdadero pastor que ha dado su vida. Has dado a tu amado Hijo para buscar aquella oveja que se perdió. Gracias porque en este momento tu palabra nos habla a nuestro corazón. Y ayúdanos, Padre, a entregarnos realmente a tu servicio. Perdónanos porque tristemente nuestra negligencia y nuestra falta de espiritualidad no hemos avanzado como debiéramos. Perdónanos, mi Señor, porque hemos pecado contra ti, nos hemos rebelado, mi Señor, contra ti. En vez de haber confesado tu nombre, mi Señor, tristemente, no lo hemos confesado. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a reconciliarnos contigo en este momento y que estemos más que dispuestos a entregar nuestro corazón a ti, de tal manera de que tu imagen y tu gloria se refleje en nuestro corazón y pueda haber un cambio permanente en nosotros. Nos encomendamos en tus manos, gracias por todo lo que nos regalas. Bendícenos y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bendecida noche para todos. Bendiciones, familia. Feliz noche.